Hola, ¿qué tal? Como dije la vez pasada, hoy vamos a empezar a analizar lo que es la electricidad domiciliaria. O sea, cómo funciona nuestra casa a partir de la energía que nos provee la empresa, sea de Sur, Edenor, Edelap, que son las que tenemos acá en Buenos Aires, ¿no? En principio, les quería comentar que es muy importante tener en cuenta que tener una buena instalación eléctrica en el hogar significa cuidarnos de alguna manera la vida. Y cuando digo de cuidarnos la vida, estoy hablando de las medidas de seguridad tienen que ver con tener tomas reglamentarios, o sea, donde nosotros conectamos un electrodoméstico. Más adelante vamos a ver lo que es una puesta a tierra, que el domicilio tenga una jabalina de cobre electrolítico hincada, clavada en un terreno, clavada en un lugar donde haya un pedazo de tierra, para poder conectar la descarga a tierra que necesita el domicilio, y las protecciones que ya algunos quizá conozcan, que son los conocidos interruptores diferenciales, que son para la protección de las personas y para los inmuebles. Realmente digo esto porque en realidad es la conciencia que se debe tomar a partir de empezar a hablar de electricidad domiciliaria. Saber que debemos tener en nuestro hogar y aconsejar a otros a que pongan en condiciones de alguna manera y en la medida que sea posible la instalación eléctrica en su domicilio. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar con algunos conceptos que tienen que ver con las, por así decir, para que se entienda, para aquellos que nunca hablaron de electricidad, simplemente saben que van y conectan ahí algo, pero bueno, acá la historia va a ser empezar a saber qué es la electricidad. Definición de electricidad, definición de voltaje, definición de resistencia o carga, o definición de la potencia. Así que, con respecto a lo que les comenté primero, que es la electricidad, hay varios autores y varias digamos, formas de explicar la electricidad. Y voy a empezar por una definición quizá que parezca con palabras muy difíciles, pero sinceramente sencillo, y después voy a hacer ejemplos. La electricidad es el resultado del desplazamiento de ciertas partículas con cargas eléctricas infinitamente pequeñas, a las cuales se le ha dado el nombre de electrones. ¿Sí? O sea, sabemos que hay un movimiento de electrones. Esa sería la electricidad. Es la definición de electricidad. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la tensión eléctrica? Lo
el volt, la unidad de volt. Después vamos a ver los nombres. O sea, tenemos que familiarizarnos con los nombres. Tenemos que empezar a hablar el idioma eléctrico, el idioma que debe ser el correcto, ¿sí? Para la definición. Y vamos ahora a decir tensión eléctrica. Tensión eléctrica, los electrones que antes hablaba yo, que antes comenté, corren a través de los espacios intermoleculares del cable o conductor eléctrico del cobre. O sea, en realidad esa electricidad pasa a través del cable y llega al toma corriente que nosotros tenemos en una parte de la casa, por ejemplo en la cocina o en un comedor, para alimentar algo. Esa tensión que habla, que a través del cable o alambre de cobre, para hacerla circular o correr se necesita de una presión o una diferencia de nivel eléctrico, ¿sí? Cuando hablo de presión es como que esos electrones necesitan que los empujen. Y esa es la intensidad, digamos, pero el empuje lo da la tensión. La presión de los electrones o presión eléctrica se mide en volts. Entonces, ¿cuál es la tensión que recibimos de la empresa proveedora de energía? Es el potencial, la diferencia de potencial, el potencial eléctrico de 220 volts para que haya un movimiento electrónico, un movimiento de electrones, ¿sí? La intensidad eléctrica es la cantidad de corriente que circula por un conductor en una unidad de tiempo y se mide en amperes. Como dije antes, hablamos del movimiento de electrones, el movimiento de partículas con cargas eléctricas infinitamente pequeñas, electricidad, intensidad eléctrica. Esa es la intensidad eléctrica, la cantidad de corriente que circula por un conductor en una unidad de tiempo y se mide en amperes. Y después tenemos otro parámetro, otra unidad que es importante, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la obstrucción que encuentran los electrones al desplazarse por los espacios interatómicos de los cuerpos conductores. O sea, vengo con la corriente circulando por el conductor, pero en un momento dado me encuentro con una resistencia. Esa resistencia, vamos a dar un ejemplo sencillo. Una lámpara es una resistencia que a través del paso de la corriente eléctrica, de la intensidad eléctrica de los electrones, se genera, el pasaje de la corriente genera que esa lámpara se encienda y esa energía es transmitida en luz, ¿sí? Pero le está ofreciendo una resistencia a ese pasaje de corriente. Y todo lo que coloque en un toma corriente o en un portalámpara es una resistencia eléctrica, para que se entienda. Y por ejemplo, vamos por una autopista de 10 carriles o 5 carriles, vamos a algo más normal, 5 carriles, y de repente llegamos a un peaje donde hay 2 puestos de peaje. ¿Qué sucede? Hay una reducción de la velocidad porque se produce una resistencia eléctrica al pasaje. Antes había 5 carriles, ahora hay 2. Tengo un tanque de agua elevado con un caño de bajada de 1 pulgada de diámetro
y lo reduzco a media. ¿Qué sucede ahí? Estoy generando que esa presión con la que venía circulando el agua, que para hacerla una comparación con la intensidad o con la corriente eléctrica, se va a frenar porque yo reduje el diámetro de la cañería. Y esa es la resistencia eléctrica. Esos son unos conceptos que vamos a usar y para definir también lo más importante, que todo es importante porque esto es básico y que hay una palabra que sintetiza de alguna manera y se usan la corriente, la tensión, la resistencia. ¿Y qué es la potencia? ¿No? Entonces, potencia, algunos ya quizá conocen qué es potencia. La potencia se mide en watt. Cuando yo compro una lámpara de 20 watts, de 10 watts, de 15 watts de LED o de, qué sé yo, de un reflector de 500 watts, de 300 watts, una halógena, o tengo un aire acondicionado de 1500 watts. Todo esto está definido en potencia. ¿De dónde es la potencia? La potencia es el esfuerzo o trabajo de un generador para mantener una tensión constante, lo que habíamos hablado antes, el voltaje, cuando entrega una intensidad de corriente. Y la unidad es el watt. O sea, que si nosotros sabemos esa corriente que consume ese artefacto, que a veces si uno va y compra algo dice 13 amperes, 10 amperes, y sabemos que la tensión es 220 volts, ahí hay una multiplicación sencilla que nos da la potencia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, algo que consume 10 amperes, ¿sí? Que ya estamos hablando de la intensidad eléctrica, consume 10 amperes. Si yo tengo una fuente fija de 220 volts, voy a tener una potencia de 2200 watts. Y es una manera de interpretar de alguna manera lo que es potencia, y ya sabemos lo que es potencia, ya sabemos lo que es tensión en volts, sabemos lo que es intensidad y sabemos lo que es una resistencia. Hablé de resistencia, pero no para complicar. Cualquier artefacto eléctrico que tiene un consumo está generando una carga, una resistencia eléctrica al pasaje de la corriente. ¿Para qué? Para generar luz, para generar aire acondicionado, para enfriar las cosas, como en el caso de la heladera, para licuar algo con la licuadora, para la lavadora. Y todos esos artefactos son resistencias a mi circuito eléctrico, a mi fuente de 220 volts y a mi circulación de corriente, que en el caso de que no haya nada es libre, o sea, no hay consumo, ¿sí? Entonces, la potencia, la tensión y la corriente y la resistencia son los elementos básicos para interpretar de lo más pequeño de cualquier instalación eléctrica, en este caso vamos a hablar de instalaciones domiciliarias, a instalaciones mayores. En otro momento vamos a hablar de lo que es, en vez de 220 volts, 380 volts. Y que es trifásico, que es un medidor trifásico. Hoy nosotros recibimos en nuestro domicilio 220 volts, que son registrados por la compañía, nuestro gasto de energía, con un medidor que tenemos en la fachada de la casa, colocado en la fachada de la casa. ¿Sí? Entonces, ese medidor que mide potencia, ¿sí?, en kilowatt, va a determinar, de acuerdo al consumo
de esas cargas, de esas resistencias que tenga en mi circuito, un consumo en kilowatt. A mayor consumo, mayor potencia, porque dijimos que es una multiplicación, es la tensión por la corriente. Entonces, hoy quisiera dar por terminado, pero antes quisiera darles una tablita para que vean digamos, el símbolo, la unidad y las observaciones de lo que les estuve comentando hasta ahora. Así que en un minuto les paso la tabla para que la vean en una pizarra. Gracias.